Capítulo 3. Tendencias. El despacho de Jinshi tenía un aspecto muy parecido al de siempre. Montañas de papeleos, burócratas esperando su turno para hablar con él y alguna que otra cortesana que aparecía de la nada intentando echarle un vistazo. Había ajetreo, sin duda, pero era sustancialmente más tranquilo de lo que había sido no hacía mucho. Su carga de trabajo habitual, que ya le mantenía ocupado, se había duplicado desde que la doncella del santuario de Xiao había llegado allí. Había organizado un banquete en su honor, durante el cual había sido envenenada, y Jinshi había pasado muchas noches en vela investigando el caso. Resultó ser todo obra de la doncella del santuario, toda una actuación, pero eso no era un problema menor en sí mismo. Fue suficiente para dejarle con la cabeza entre las manos. La doncella del santuario había sobrevivido a todo el asunto y ahora vivía con la antigua consorte a dúo. Jinshi se sentía un poco mal por la forma en que su hogar se estaba convirtiendo en una especie de piso franco. Sin embargo, la doncella del santuario le había dejado sus propios problemas. Él, junto con un pequeño número de personas, habían tenido que lidiar con las secuelas de su muerte. Varios funcionarios estaban convencidos de que Xiao utilizaría a la doncella del santuario como pretexto para atacar a Li, pero no se materializó tal ofensiva. Xiao era principalmente una potencia comercial y mercantil. No podían iniciar una guerra sin el respaldo sustancial de alguien más. En todo caso, los líderes de Xiao probablemente respiraban aliviados por haberse librado de la doncella del santuario, que había sido una espina clavada en su costado. Xiao había hecho algunas demandas sobre el incidente, pero no era nada que Li no hubiera previsto. Querían que se redujeran los derechos de importación, sobre todo de los alimentos. Nadie esperaba que dijeran directamente que no tenían comida suficiente. La doncella del santuario conocía muy bien al rey y a los burócratas de Xiao, sus personalidades y su sentido del juicio político. Nada de lo que hacían o pedían era inesperado. De hecho, Jinshi casi se echó atrás al ver hasta qué punto todo había seguido el guión, lo cual no quería decir que los asuntos internacionales fueran sencillos. Por eso, hasta hacía unos días, había estado tan ocupado que la cantidad de trabajo ahora le parecía un alivio. «Esto es para usted, maestro Jinshi», dijo Basen, colocando otro papel sobre la altísima pila. Y pensar que esto era después de que Jinshi hubiera delegado más de la mitad del trabajo. «Supongo que no podremos delegar la mitad de lo que queda», dijo. «No creo, señor». El papel llevaba las firmas personales de varios altos funcionarios, y el funcionario al que Jinshi había encargado el trabajo no puede ignorar algo con tantos sellos importantes. Este tipo de peticiones acababan inevitablemente en la mesa de Jinshi, aunque se tratara de asuntos triviales. Suspiró y apretó su chuleta contra el papel. En medio del bullicio, uno de los burócratas que se ocupaba de parte del trabajo de Jinshi se levantó, mirando inquieto en su dirección. Era el mismo hombre que había estado con Jinshi cuando alguien había intentado envenenar su té. Había entrado al servicio de Jinshi para ayudar hasta que Basen se recuperara del todo, pero había demostrado ser lo bastante capaz como para que Jinshi le pidiera que se quedara. El hombre parecía ansioso por volver a su lugar de trabajo habitual, pero Jinshi, eternamente escaso de personal, se resistía a dejarle marchar. «¿Qué ocurre?», preguntó Basen. El hombre se estremeció. «Nada». Parecía terriblemente ansioso para alguien que pensaba que no pasaba nada. Ahora que Jinshi pensaba en ello, se daba cuenta de que el hombre había estado actuando un poco raro durante unos días. Curioso ahora, Jinshi entrecerró los ojos. «¿De verdad no es nada? Quiero la verdad». Este interrogatorio no procedía de Jinshi, sino de Basen, que había acorralado al hombre. Últimamente habían sucedido cosas extrañas, peligrosas en torno a Jinshi, y Basen, responsable de la seguridad de Jinshi, estaba al límite. Si esperaba actuar hasta que pasara algo, sería demasiado tarde. El rostro del burócrata estaba tenso por el miedo. Llevó la mano temblorosa a los pliegues de su bata y Basen se le echó encima, inmovilizándolo. Podría ser despiadado cuando pensaba que alguien ocultaba algo. «¿Quién te ha metido en esto?», le preguntó, agarrándole de la muñeca. En la mano llevaba un trozo de papel. «Suéltalo, Basen», dijo Jinshi, liberando al hombre del papel. Lo miró y soltó un suspiro. «¿Es esto lo que te ponía tan nervioso?» «¿Eh?». Basen parecía perplejo, de hecho, totalmente desconcertado. Ay, por favor, suélteme», dijo el burócrata. Basen accedió y miró lo que Jinshi tenía en la mano. «¿Qué es esto?». «No sé cuándo tuvo tiempo de hacer algo así, pero es bastante completo, ¿no?», dijo Jinshi. El periódico anunciaba que alguien sacaría un libro. La fecha indicada era ese mismo día, cuando, según proclamaba el periódico, el libro estaría disponible en las librerías de toda la capital. «Yo realmente quería uno.
Cuando un libro se agota, nunca sabes si podrás conseguir un ejemplar, dijo el burócrata frotándose el brazo. Parecía a punto de llorar. A juzgar por la expresión de su rostro, Basen al menos tuvo la delicadeza de sentirse culpable. Los libros eran artículos de lujo, salvo en el caso de los títulos más populares. Las segundas ediciones eran poco frecuentes. Si un libro se agotaba antes de que pudieras conseguir un ejemplar, lo único que podías hacer era esperar a que apareciera en el mercado de segunda mano. Si se han tomado la molestia de distribuir un anuncio, ¿no crees que probablemente tengan previsto tener preparadas muchas existencias? Dijo Jinshi. La impresión en sí misma implicaba que planeaban hacer muchas copias. Tenían que hacerlo para recuperar los costes. No sabría decirle, señor. Espero que sea muy popular. ¿Tan querido es el autor?, preguntó Jinshi, examinando el papel con todo el cuidado que pudo. Imprimir y distribuir anuncios así a cualquiera y a todo el mundo era una idea nueva. No pudo evitar sentirse impresionado. ¿A quién se le había ocurrido? Entonces vio el nombre y casi se atragantó. Inmediatamente deseó no verlo. Basen le miraba perplejo. «Gran comandante Kan, señor». Cuando Jinshi vio el título del libro, lo comprendió. Kan era un nombre razonablemente común, pero Gran Comandante era un título, y solo una persona en el país lo ostentaba. Kan Lakan, también conocido como el estratega raro. «¿Te importaría decirme quién te dio esto?», preguntó Jinshi. Un amigo mío de la Junta de Ingresos, un conocido del hijo del gran comandante. Le pidieron que se los diera a todos sus conocidos. El departamento de Hacienda era el encargado de supervisar los asuntos financieros, y el amigo de un amigo era Lahan. Si había tenido algo que ver, el libro sería algo más que un capricho pasajero del estratega. Estaría bien hecho. Así que ha escrito un libro de Go, reflexionó Jinshi. Recordaba que había oído que el estratega había ido por ahí diciendo a la gente que iba a escribir un libro así. Jinshi simplemente no había imaginado que el proyecto se llevara a cabo a tal escala. Por lo demás, agradecía la ayuda para hacer los libros más universales. Él mismo había intentado promover proyectos de papel e imprenta. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que incluso este modesto y dedicado burócrata codiciaba un ejemplar del libro del estratega. «Nunca me había dado cuenta de que el honorable estratega tenía el don de la literatura», dijo. «¿A quién le importa que su literatura sea buena?», dijo el burócrata, pasando de refunfuñón a garrulo en un abrir y cerrar de ojos. «De todos modos, es casi imposible entender de qué está hablando, pero dicen que el libro contendrá registros de los juegos del gran comandante Kan. Nadie querría perderse eso». Jinshi pensó que había captado una referencia poco halagadora a Lakan, pero, en cualquier caso, algunas personas realmente se encendían por sus intereses personales, y en el caso de este hombre, ese interés parecía ser el Go. «Solo conozco el Go de pasada. ¿Tan bueno es el gran comandante Kan?», preguntó Base, más perplejo que nunca. «¿Tan bueno? La única persona en el país que tiene alguna posibilidad de vencer al gran comandante Kan es el propio tutor de Go de su majestad». El tutor del emperador tenía el rango de sabio del Go, lo que significaba que era el mejor jugador de la nación. El propio Jinshi había recibido algunas lecciones de este hombre. ¿Cuántas piedras de desventaja tenía la última vez que jugaron juntos? No lo recordaba. «El gran comandante Kan es conocido por lo escurridizo de su juego. Nunca sabes qué va a hacer a continuación. ¿Cómo va a atacarte? La oportunidad de estudiar y comprender sus registros es una perspectiva apetitosa para cualquier conocedor del juego». El burócrata apretó el puño con fuerza. Ahora le brillaban los ojos. Su entusiasmo por el tema parecía haber superado su resentimiento hacia Basen por el maltrato. Sin embargo, incluso el gran comandante es solo humano. «Seguramente nadie es realmente imbatible», dijo Basen. Otra forma no especialmente educada de hablar del estratega, pero también cierta. Jinshi tuvo que darle la razón. «¿Cómo puedes decir eso?», dijo el burócrata. «Sí, el tutor imperial vence al gran comandante en 6 de cada 10 partidas, pero el tutor es un jugador profesional. El gran comandante tiene un trabajo real que debe atender». Jinshi no dijo nada, por no hablar del hecho de que nadie en absoluto puede ganarle al shogi. Basen no dijo nada. Jinshi se dio cuenta de que realmente se le daba muy mal tratar con la gente. «Muy bien, Basen, ¿tienes tu bolso contigo?» Sí, señor». Basen sacó su cartera de entre los pliegues de su túnica. Jinshi se la entregó al burócrata, que miró de él a Basen y viceversa, repentinamente nervioso de nuevo. «No es mucho, pero tómalo. Una modesta recompensa por las molestias que te causó Basen», dijo Jinshi. Señor, no podría.
ni siquiera es suyo. Tristemente, y de hecho, no era el monedero de Basen. El joven simplemente guardaba el dinero de Jinshi por si había necesidad de comprar algo. Jinshi sabía poco sobre los precios del mercado, pero supuso que sería suficiente para compensar al hombre por sus molestias. Seguro que te duele la mano. Deberías dejar el trabajo por hoy. Ve a una de esas librerías. Supongo que esa bolsa cubrirá el costo de un libro. «¿Y algo más, señor? No puedo aceptarlo», dijo el burócrata, que estaba demostrando ser demasiado honesto para su propio bien. Debería haberse limitado a aceptar el dinero, pensó Jinshi. Pues muy bien, intentaría un enfoque diferente. ¿De qué estás hablando? No me refiero solo a un libro. Asegúrate de conseguir uno para mí también. Y si sobra dinero, uno para Basen también. ¿A qué esperas? Vayan, ve antes de que se agoten. ¿O estás esperando algo de dinero por silencio? No, en absoluto, señor. Me voy. El burócrata se apresuró a salir de la oficina. Jinshi escuchó cómo se desvencían sus pasos y luego dejó escapar un suspiro. Basen, no es educado pinchar a alguien sin avisar. Sí, señor. Pero podría haber... Basen al menos sonaba arrepentido. En cualquier caso, lo hecho está. No le rompiste el brazo, al menos has aprendido a controlarte. Jinshi sabía que con la fuerza prenatural de Basen, el brazo de aquel burócrata podría haber sido pulverizado fácilmente. Jinshi le concedía a Basen esto. Estaba madurando un poco. Maestro Jinshi, si me perdona que se lo diga, no tengo ningún interés en el Go. Parecía referirse a las instrucciones de Jinshi al funcionario de tener una copia del libro para Basen. Te interese o no, no te hará daño aprender. Hasta la joven más protegida aprende al menos a jugar al Go. Supón que conoces a un posible compañero de matrimonio, pero no tienes nada de qué hablar. Al menos puedes jugar una partida juntos. ¿Quién sabe a dónde puede conducir? Intentaba ser desenfadado, pero Basen se puso colorado. Estoy seguro. Yo nunca... Esa jovencita y yo... Basen se quedó callado antes de conseguir pronunciar una frase completa. Jinshi lo miró con curiosidad. Cuando volvió a sentarse ante su escritorio, sintió una punzada de remordimiento. La montaña de papeleo seguía allí, pero ahora su servicial burócrata había desaparecido. En pocos días, todos los palacios, pabellones y salones de la corte resonaban con el clic de las piedras sobre las tablas. De camino a su despacho, Jinshi observó que incluso los soldados de la guardia jugaban al Go. Se ha convertido en toda una moda, observó Basen. Efectivamente, dijo Jinshi. Ni qué decir tiene que fue el libro del estratega raro el que había iniciado esta moda. El propio Jinshi llevaba no menos de 6 ejemplares. ¿Por qué tantos más que el único ejemplar que había solicitado al burócrata? Le habían llegado acompañados de una breve nota. Alguien me los ha dado. Sírvase usted mismo. Venían de la boticaria. Mao Mao supuso, muy a su pesar, que no los había enviado por afecto hacia él. Lo más probable es que solo quisiera deshacerse de las existencias. Él la conocía. Nunca se desviaría de su camino para comprar un libro del estratega. Debían de enviárselos en grandes cantidades. A veces, deseaba poder preguntarle si realmente entendía el significado de lo que le había dicho en su último encuentro. Mao Mao era la hija del estratega, y aunque ella misma parecía empeñada en renegar de Lacan, desde la perspectiva de Jinshi, el parecido familiar era evidente. En cualquier caso, desde luego, no quería quedarse con un regalo del padre que tanto detestaba. Jinshi no tenía la sensación de haber malgastado el dinero que le había dado al funcionario. Pero aún así, no estaba muy seguro de qué iba a hacer con 6 ejemplares del mismo libro. Basen ya tenía un ejemplar. Tal vez intentaría dárselos a Gao Shun, a Duo y el emperador. El pensamiento de la boticaria podría haber sido similar al suyo. ¿O no? La conoció por su carácter fuerte y cuidadoso, así que lo mejor sería suponer que tenía algún motivo oculto. Jinshi había empezado pensando en los libros de Mao Mao, pero pronto se encontró pensando en Mao Mao, concretamente en cómo vencerla de que aceptara su propuesta. Tendría que prepararlo todo para que ella no tuviera vuelta atrás ni motivos para negarse. Quería ser un hombre que hiciera lo que decía que haría. Todavía ensimismado en sus pensamientos y bajo el escrutinio de las damas de la corte que lo observaban desde lejos, Jinshi llegó a su despacho. Al verle, un funcionario que se encontraba afuera se acercó con aspecto frenético. Sin embargo, fue Basen quien preguntó: ¿qué ocurre? Disculpen, señores, pero si pudieran ver esto... El funcionario entregó a Basen una carta, la abrió y la leyó. Sus cejas se crisparon. Jinshi miró la misiva, pero permaneció inexpresivo mientras entraba en su despacho. Envíe inmediatamente una evaluación de los daños, ordenó. Señor, dijo el funcionario y volvió a salir. Jinshi confiaba en que se enviaría un mensajero si había algo nuevo de lo que informar. Finalmente suspiró.
Así que ha llegado. El periódico simplemente decía, ha habido una plaga de langostas. Había habido informes de enjambres de insectos a pequeña escala, pero aunque Jinshi había visto los memorandos, los asuntos no habían sido lo suficientemente importantes como para justificar su implicación personal, y se había visto obligada a dejar que sus subordinados se ocuparan de ellos. Ninguno de los otros brotes había sido demasiado grande. Pero así que vamos a perder el 30% de la cosecha, reflexionó Jinshi. Aquello era un golpe duro. Agudizó el oído cuando se enteró de que la localización del brote estaba al oeste, una importante zona productora de grano. ¿No es un poco tarde para la cosecha de trigo?, preguntó. No es el trigo lo que se ha visto afectado, sino el arroz, respondió Sei. El burócrata, amante del go de Jinshi, aparte de su vena tímida, el hombre estaba demostrando ser muy capaz. Desde hace unos 20 años, han estado experimentando con el cultivo de arroz en la zona utilizando irrigación a gran escala. Desde cierto punto de vista, puede considerarse una suerte. Solo se vieron afectadas las zonas con arroz sin cosechar. Tuvimos suerte de que no coincidiera con la cosecha de trigo. ¿Están sacando agua del gran río? Hacía 20 años, más o menos, cuando nació Jinshi, recordaba haber oído algo sobre un gran proyecto de control de inundaciones que había tenido lugar por aquel entonces. Debían de haber construido algo para desviar el agua al mismo tiempo. Sí, señor, fue un esfuerzo puramente local, algo que probaron en un par de lugares. La cosecha de arroz es más fiable que la de trigo, pero si hacía en la escala demasiado grande, repercutiría en todo lo que hay río abajo. Por eso, el proyecto nunca llegó a ser más grande de lo que ya es. En tiempos de la emperatriz regente, había sido una mujer entre las mujeres, sin miedo a experimentar con las políticas más extravagantes. Sei dibujó un gran círculo en un mapa. Jinshi observó que, aunque no estaba demasiado cerca de la capital, tampoco estaba lejos. 4 o 5 días de viaje de ida y vuelta, tal vez. El papeleo seguía formando una montaña sobre su escritorio. Miró primero a Basen, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, y luego al evidente nervioso Sei. Lo último que quería era complicarse la vida a sí mismo o a cualquiera de los dos, pero no podía dejar algo de lado cuando le llamaba tanto la atención. Ahogó un gemido. ¿Me permite? Sei levantó una mano vacilante. ¿Sí?, dijo Jinshi, haciendo todo lo posible por mantener una expresión neutral. No quisiera ser impertinente, príncipe de la luna, pero ¿es posible que haya asumido demasiado trabajo? Es posible y yo soy consciente de ello, pero ¿qué se supone que debo hacer al respecto? Estos asuntos difícilmente pueden dejarse en manos de otra persona. Sei palideció ligeramente. Apenas me atrevo a decir esto, señor, pero... Sus ojos parecían mirar a todas partes, menos a la cara de Jinshi. Se sabe que otros personajes honorables han confiado a sus subordinados. ¿De qué injusticia hablas?, exigió Basen, golpeando la mesa con el puño. Sei chilló y se acobardó. ¿Quién tendría la osadía de hacer algo así? Habla, tienes que saber algo. Basen se acercó a Sei, pero Jinshi lo contuvo. Basen, le estás asustando. Sin embargo, me interesaría conocer la respuesta a su pregunta. ¿Quién está haciendo esas cosas? El gran comandante Khan, señor. Ciertamente sería plausible que el honorable estratega tuviera ese comportamiento, pero la mirada de Sei decía que ocultaba algo. Jinshi se inclinó hacia él. ¿Puedo suponer que no es el único? Las mejillas de Sei se sonrojaron. Jinshi había tenido la impresión de que se las había arreglado para no elegir a ningún personal con esas tendencias, pero parecía que iba a tener que replantearse poner su cara demasiado cerca de Sei. Jinshi se rozó la cicatriz de la mejilla. También su majestad, el emperador. Jinshi y Basen se quedaron mudos. ¿Es suficiente?, dijo Sei mirando al suelo, obviamente desesperado porque le dejaran en paz. Pero Basen no había terminado. ¿Quién en el mundo podría sustituir a su majestad en persona? Se acercó de nuevo a Sei con el aliento caliente en las fosas nasales. Maestro Gao Shun, él lo hace. De nuevo, los otros dos hombres no tuvieron más recurso que el silencio. Por supuesto, su majestad pone su propio sello en los documentos cuando están listos. Solo pensé que si pudiera tener un intermediario, alguien que limpiara y organizara las cosas, podrían reducir en 2/3 el número de memorandos que realmente le llegan a usted, príncipe de la luna. Si se les diera el cargo adecuado, seguramente podrían ejercer cierta discreción personal. El corazón de Jinshi dio un vuelco ante la sugerencia de que podría tener solo 1/3 del trabajo. Sin embargo, una tarea tan importante no podría confiarse a un burócrata cualquiera. Alguien
a quien ni siquiera conocía. Jinshi miró a Basen. Pensó brevemente que si Gao Shun podía hacer un trabajo así, su hijo también podría. Pero, por desgracia, Basen no estaba hecho para el trabajo de oficina. Era un trabajador diligente, pero conociendo su carácter severo y su inflexibilidad, Jinshi sospechaba que los trabajos simplemente retrocederían. Se preguntaba si sería codicioso desear que alguien con lealtad y antecedentes familiares se encargara de su trabajo y que además fuera capaz y juicioso. Maestro Jinshi, dijo Basen. ¿Sí? Conozco a alguien especialmente dotado para este tipo de trabajo. Los ojos de Jinshi se abrieron de par en par. ¿Ah, sí? No sabía que tuvieras conocidos entre los funcionarios civiles. Solo uno, señor. Alguien que aprobó el examen de funcionario el año pasado, pero que actualmente languidece sin nombramiento. Jinshi se dio cuenta de que tenía una idea de a quién se refería Basen. ¿No querrás decir? Sí, señor, Baryu. Quizá le conozcas mejor como hermano mayor Ryu. Como su nombre implicaba, él también era miembro del clan Ma, el hermano mayor de Basen.